¿Qué tal? Vamos a ver ahora cómo se solucionaba el último ejercicio de la tarea 2 de Excel, ¿vale? Que era el de las funciones. Ya os puse en el foro que por error subí esta parte con las funciones solucionadas y por tanto eso no podré contarlo a la hora de calificar, ¿de acuerdo? Así que el ejercicio realmente se limitaba a la hoja 1. Aquí se nos daba ya una base de datos, aquí con filas en blanco a propósito, y aquí teníamos que utilizar de las funciones que se nos sugerían aquí, suma, contará, contar blanco, contar sí, etcétera, solas o combinadas, las que necesitáramos para resolver estos tres puntos. Y aquí lo mismo, tenemos que usar estas funciones que se nos sugerían para resolver esto de aquí. Y aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí simplemente os voy a decir cuál era la solución, y os lo voy a explicar un poquito para que lo veáis. Aquí, teníamos que obtener el número de billetes vendidos, incluyendo los cancelados por el cliente. Por todo esto eran funciones de cuenta, a veces combinadas con funciones de suma. Pues muy bien, si queremos ver los números de billetes vendidos, incluyendo los cancelados por el cliente, no podemos limitarnos a contar, a usar una función contará con con una columna o con un solo campo, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que sumar las columnas que tienen valores con las columnas que no los tienen, que son los cancelados, ¿de acuerdo? Entonces lo que teníamos que hacer era usar una contará con cualquier campo de texto, por ejemplo el de extras, para contar los que efectivamente se habían vendido y contar blanco, para contar los que se habían cancelado y luego sumar las dos funciones que servían como argumentos de una función suma. Pues bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí tened en cuenta, algunos me habéis usado un sumar sí conjunto y eso no está bien porque fijaos que aquí nos dice que se cuenten el número de billetes al talla turista o los que incluyan el pack completo de extras, ¿vale? Es decir, no es que se tengan que dar los dos criterios, que entonces sí que eso nos llevaría a una función sí conjunto, sino uno o el otro. En este caso lo que tenemos que hacer es contar los que son al talla turista, contar los que son completos de extras y luego sumar los resultados. Algunos han complicado un poquito la vida, con sentido, así que no lo he puesto mal, restando luego los que incluían los dos criterios para no repetir. Pero vamos, no pedía tanta complicación, además daba el mismo resultado. Entonces, se trataba de usar dos funciones, contar sí, uno para contar los billetes al talla turista, otro para contar aquellos que con el pack completo de extra y luego sumar los resultados. Bueno, sigamos. Aquí, el número de billetes de tipo infantil cuyo precio sea superior a 100 euros. Esto lo ha tenido bien la mayoría de la gente. Y tenemos un contarse conjunto. ¿Por qué? Porque aquí se han de dar los dos criterios a la vez. Que sean de tipo infantil los billetes y su precio sea superior a 100 euros. Precio total. Esta columna de aquí. Bueno, pues se trata de un contarse conjunto. Es el primer criterio y el primer rango, y el segundo rango y el segundo criterio. Bueno, aquí, total de precio base de billetes de tipo infantil. Era un simple sumar sí. Aquí solo se tenía que cumplir un criterio, que los billetes fueran de tipo infantil. Y eso sí, el rango de criterio y el rango de suma no eran los mismos. El rango de criterio era el tipo de billete y el rango de suma era el precio base. Bueno, y aquí lo he dejado en blanco a propósito porque realmente creo que nadie lo ha hecho bien y al fin y al cabo es normal porque aquí ya os pedía otro nivel, una especie de ejercicio de pensamiento alternativo, ¿vale? O por el fin de él, si alguien lo pillaba. Bueno, aquí, ¿qué se nos pedía? Se nos pedía el total de importe de descuentos por billetes de tipo tarjeta dorada reservados antes del 12 de abril. Es decir, había un doble criterio, ¿vale? El tipo de billete tenía que ser tarjeta dorada y tenían que haber sido reservados antes de esta fecha. Pues bien, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva al, teniendo en cuenta que es un total, al sumar sí conjunto, el sumar cuando se acumulan más de un criterio, ¿de acuerdo? Pero hay un problema, que es que lo que nos pedía no era la suma del precio total o el importe total y demás, sino el total importe de descuentos, es decir, el descuento acumulado aplicado sobre el precio base, ¿de acuerdo? Entonces, como no tenemos ninguna columna que nos dé esa información, ¿qué había que hacer? Pues la única manera
de hacer esta función era añadir una columna, sencillamente. Y diréis, pero ¿cómo yo que sé yo que se puede añadir una columna? Bueno, en ningún sitio dice que no se pueda, ¿vale? Es decir, si tú necesitas un dato y no lo tienes, simplemente lo añades a la tabla, ¿vale? Entonces hago aquí insertar, le digo aquí importe descuento, importe descuentos, ¿vale? Y aquí simplemente calculo el importe de los descuentos acumulados, es decir, esto por el precio base, ¿vale? Igual a precio base, que es esto de aquí, por el descuento acumulado, ¿vale? Intro, y así nos calcula, bueno, voy a ponerlo en formato moneda, formato moneda. Muy bien, y ahora usamos esta nueva columna como rango a sumar, es decir, aquí lo que tendríamos que hacer es un sumar y conjunto igual a sumar, sí, perdón, aquí, eso es. El rango suma, pues la columna que acabamos de crear, esta de aquí, ¿vale? El rango de primer criterio, pues el tipo de billete, ¿vale? El tipo de billete está aquí. ¿Y de qué tipo ha de ser? Pues no punto y coma, ha de ser tarjeta dorada, paréntesis, mayores 60 años, teniendo cuidado que lo escribimos perfectamente, ¿vale? Punto y coma, el segundo criterio era reservados antes del 12 de abril, por tanto, el campo que nos interesa es fecha reserva, ¿vale? Y el criterio es, comillas, menor a 12 del 4 del 2026. Ahí. Cierro comillas, cierro paréntesis y esto es lo que nos tenía que dar, ¿vale? Era la única manera, no teníamos la cantidad, teníamos que calcularla. También podríamos haber intentado calcularla aquí, pero la verdad es que si yo intento aquí multiplicar un campo por otro no funciona, ¿vale? Así que la única manera es crear una columna nueva. Bueno, en fin, tampoco era solo una función, ¿vale? Y la verdad es que nadie ha caído, eso es lo cierto. Y bueno, el importe total descontado por el descuento B, eso sí lo habéis hecho bien, era un suma producto, bueno, lo habéis hecho bien la mayoría. El descuento B, ¿vale? El tipo de descuento B por el precio base. Muy bien. Y aquí, vamos aquí que también mucha gente se ha liado y no lo ha hecho del todo bien. Aquí se pedía que usar funciones estadísticas combinadas con otras. ¿Cuáles eran esas otras? O promedio o únicos, ¿de acuerdo? En el caso de las funciones quesimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si partimos de una lista de valores con repeticiones, como es el caso, ¿vale? No podemos obtener un resultado correcto, adecuado, si no tenemos en cuenta que hay duplicados, que hay valores repetidos. Os lo explicaré un poquito con este ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una serie de valores y aquí quiero obtener el segundo valor más alto, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí quesimo menor, perdón, más bajo, quesimo menor 2, ¿vale? El segundo valor más bajo no me da 2, sino que me da 1. ¿Por qué? Porque hay dos unos, ¿vale? Dice, este es el primer más bajo, este es el segundo más bajo, ¿vale? Pero yo no quiero eso. Yo quiero que me diga, si una vez quitados los duplicados, cuál es el valor más bajo de esta lista, ¿vale? El valor más bajo es 1, el segundo valor más bajo es 2, ¿vale? Entonces, yo no puedo hacer eso si no hago antes, paso antes esta lista por una función únicos, ¿vale? Y lo mismo da si, es decir, yo decía, no puede ser que pongamos, por ejemplo, quesimo menor aquí igual a, perdón, quesimo menor de aquí el punto y coma el 1 y quesimo menor 2 y que nos den el mismo resultado. Eso no puede ser, ¿vale? Pero es que da igual, aunque no den el mismo resultado, si no pasamos la función quesimo por una función únicos, también puede ocurrir que si yo le digo aquí que me dé, en lugar del segundo valor más bajo, que me dé el tercer valor más bajo, ¿vale? Tercer valor más bajo, no me va a dar 3, me va a dar 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, el tercer valor más bajo es 2 para él en esta lista. Entonces es necesario que yo pase esto a través de una función únicos, ¿vale? Únicos, aquí le digo esto
quítame los valores únicos y luego dame de lo que da esta función, dame el tercer valor más bajo, ¿vale? Y ya me da el 3, ¿eh? Entonces, si no usamos el valor, la función únicos con quésimo, se nos van a falsear los resultados, ¿eh? Así que siempre hay que usar la función únicos con quésimo en caso de que en los valores originales haya repeticiones, ¿eh? Bien, entonces, aquí y aquí lo mismo, teníamos que usar función únicos para quitar las repeticiones en el descuento A, aquí en el precio base, y aquí, pues igual, estamos en la misma, ¿vale? Tenemos que quitar las repeticiones del precio total para que los resultados, el tercero, el sexto y el séptimo más altos, sean los que nosotros queremos que sean, ¿eh? Entonces, aquí, unos me lo habéis hecho repitiendo la función quésimo 3 veces, tened en cuenta que en los videotutoriales se explica cómo hacer esto de la manera corta, que es utilizando estas llavecitas de aquí para indicar el tercer valor más alto, el sexto y el séptimo. Estaba explicado en el videotutorial. Algunos lo habéis hecho, pero los que lo habéis hecho os habéis olvidado de usar la función únicos y claro, no os ha dado el mismo resultado, ¿eh? Bueno, pues esta era la solución para este caso. Y ya está, ese era el último ejercicio el último caso de este ejercicio, así que bueno, hasta el próximo vídeo.